Nos fue bien en el viaje, fuimos y venimos, gracias porque en todo Dios se glorificó. Así que vamos a ver nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Si usted lo encontró, dígame. Amén. Amén. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. 7, 6 al 9. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has iluminado, nos has bendecido, nos has traído con bien. Y ahora, Señor, vamos a hablar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable en nuestros corazones, que abramos, Dios, nuestro corazón para escuchar tu palabra y para entenderla y para ponerla por obra. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden ocupar sus lugares en esta hora y damos gracias a Dios. Y el tema para este día es tal vez un tema que he sacado de una dicho general que dice: el que persevera alcanza. ¿Sí? El que persevera alcanza. ¿Saben que hay muchas personas que dicen que Dios tiene muchas personas o muchos pueblos, que tiene pueblos que Él favorece, y que algunos favorece y a otros no favorece, como en el caso de Israel? Muchas personas piensan que Dios escogió a Israel como un pueblo, pero Dios, a través de las edades, a través de los siglos, trata con individuos, trata con personas más que con pueblos. Cuando Dios inicia una acción, una gran obra, lo hace con una persona, como lo hizo con el pueblo de Israel. Aleluya. Al pueblo de Israel no lo escogió como pueblo ya formado, sino que de una persona que creyó en Dios, de ahí Dios hizo un pueblo para su gloria y para su honra. Por eso es que Dios trata con personas, con individuos que quieren hacer su voluntad. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a realizar una obra en la cual Dios tenga un proyecto perfecto y santo, y si nosotros nos prestamos para hacerlo, Dios se va a glorificar en las personas, en los individuos, no en los pueblos, porque de ahí Dios puede hacer un pueblo grande o pequeño, escogido para su gloria y para manifestar su obra. Y sabe que Dios en el tiempo antiguo escogió primero a Abraham. A Abraham Dios lo llamó de un pueblo pagano para hacer un pacto con él. Sabe que Abraham vivía en medio del pecado, en Ur de los Caldeos. Vivía en un pueblo de pecado, donde se dedicaban al pecado y donde vivían para el pecado. Y de ahí Dios miró a un hombre que podía moldearlo conforme a su corazón, y sacó a Abraham y le propuso un asunto, y le dijo a Abraham: si tú te separas de tu familia, yo voy a hacer de ti un pueblo grande. Y sabe que cuando Abraham escuchó esto, Abraham como que tenía miedo,
a hacer un pacto con Dios. Pero Abraham lo pensó y salió de Ur de los Caldeos, salió de una nación pagana para irse a otra nación desconocida para él. Mas sin embargo, Abraham se fue con su familia, salió con su familia, pero Dios, dice la Biblia, que le había dicho a Abraham: yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Dios le había dicho que se separara de su familia. Entonces Dios, después de que lo saca de un pueblo pagano, Dios lo aparta de su familia para poder concretar ese pacto. Y cuando Dios aparta a Abraham de su familia, entonces Abraham se queda solo, él y Dios. Y entonces el pacto de Dios empieza a concretar en Abraham. Y sabe que nosotros no nos podemos quejar de que Dios favorece a unos pueblos más que a otros, porque Dios trata individualmente, con personas solamente, con personas. Y esas personas que perseveran, esas personas que se quedan, esas personas que le creen a Dios, de ahí se hacen grandes maravillas que Dios manifiesta por medio de esas personas, llegando a ser pueblos grandes, como le dijo a Abraham, como habló con él, como le dijo a él: te voy a hacer de ti una gran nación. Dios ya se lo había dicho en Ur de los Caldeos. Dios ya había hablado con Abraham en Ur de los Caldeos, ya había hablado con él, ya le había dicho todo lo que iba a pasar, ya le había dicho todo lo que iba a hacer, ya le había dicho todo lo que iba a acontecer si él le creía a Dios. Si Abraham le creía a Dios, Dios ya le había dicho todo lo que iba a hacer. Y cuando Abraham empieza a estar con su familia en otra nación, Dios lo separa de la familia y entonces ya empieza a hablar con él directamente. Y le dice: de ti voy a hacer una gran nación. Y Abraham se preocupaba. Y Abraham decía: ¿y cómo le vas a hacer si yo no tengo hijos? ¿Cómo le vas a hacer para hacer de mí una gran nación si yo no tengo hijos? ¿Quién me va a heredar? Abraham tenía sus preocupaciones cuando ya andaba solo con Sara solamente, y andaba caminando, iba y venía con Sara, y decía Abraham: ¿y cómo le va a hacer Dios? ¿Sabe que cuando nosotros le creemos a Dios para que Dios cumple en nosotros el propósito que Él quiere cumplir, nosotros no nos tenemos que preocupar de cómo le va a hacer Dios? Nosotros no nos tenemos que preocupar de cómo Dios le va a hacer. Abraham se preocupaba por esto y le decía, cada vez que Dios se le aparecía y le decía: voy a hacer de ti una gran nación, Abraham le decía: ¿y cómo le vas a hacer si no tengo hijos? ¿Cómo le vas a hacer? Y cuando se le apareció Dios todavía y le dijo: de aquí a un año va a concebir Sara y de aquí a un año va a tener un hijo tuyo, todavía Abraham le dijo: ¿y cómo le vas a hacer si ya soy yo viejo y Sara también ya pasó de su costumbre, ya también es una viejita? ¿Cómo le vas a hacer? Y Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar un hijo tuyo y de Sara. Y sabe que estas cosas se le hacen a veces imposible al hombre. Esto se le hace a veces al hombre imposible que suceda o que pueda suceder, pero Dios lo hace. Dios, cuando va a concretar un plan que Él ha tenido con una persona, con un individuo, y ese individuo ha perseverado en el pacto con Dios, Dios cumple lo que ha prometido. Dios siempre va a cumplir. Por eso le digo que el que persevera alcanza. El que está ahí con Dios, el que está ahí con Dios creyéndolo. La Biblia dice que a Abraham le fue contado por justicia el que le haya creído a Dios. Por eso es que cuando Dios habla, hermanos, cuando Dios habla algo acerca de nosotros, nosotros le tenemos que creer a Él. No importa las circunstancias que pasen, no importa lo que suceda en nuestra vida, no importa cómo nuestra vida vaya, cómo vayamos nosotros en nuestra vida, mientras vayamos en la voluntad de Dios, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer. Nosotros no le preguntemos a Dios: ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo es que lo vas a hacer? Tal vez llegue la duda en nuestra vida en algún tiempo y nos tengamos que preguntar, también hacer esa pregunta que hacía Abraham: ¿y cómo le vas a hacer, Señor? Porque el hombre siempre quiere saber los planes por adelantado. El hombre no quiere caminar minuto tras minuto, día tras día. Siempre queremos saber cómo es que Dios le va a hacer, cómo es que Dios va a mover las cosas. Nosotros no tenemos que saber cómo Dios lo va a hacer. Nosotros tenemos que creerle a Dios.
creerle a Dios en lo que Él ha dicho. A Abraham le había especificado, le había dicho específicamente qué era lo que iba a hacer de él. Le dijo: te voy a apartar de tu familia, te voy a apartar de esta nación pagana, te voy a apartar de tu familia, y después de que te apartes de tu familia te voy a dar un hijo, y después de que te dé un hijo voy a hacer de ti una gran nación. Todavía le dijo a Abraham: cuenta los granos de arena que hay en el mar. Y le dijo: mira las estrellas y cuéntalas. Y Abraham se quedó pensando, y le dijo Dios: así va a ser tu descendencia. Todo lo que pisare la planta de tus pies va a ser para tus hijos. No se va a poder contar tu descendencia. Y Abraham todavía se preguntaba: ¿y cómo Dios lo va a hacer? Dios le establece en una tierra extraña, y entonces le empieza a hacer promesas. Le empieza a reavivar las promesas que ya le había hecho. Y le vuelve a decir: tus hijos van a poseer esta tierra. Y Abraham le vuelve a decir: ojalá y mi siervo Eliezer me herede. Ojalá de él levantes algo. Y Dios le dice: no, de un hijo tuyo es que va a ser esta tierra. Y sabe que las preguntas a veces vienen en nuestra vida, y nosotros empezamos un proyecto, nosotros empezamos un plan con Dios, y luego tenemos más preguntas que respuestas en lo que nosotros estamos realizando. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros pensamos que nosotros estamos haciendo el trabajo que a Dios le corresponde. Nosotros no vamos a hacer el trabajo que a Dios le corresponde. El trabajo lo va a hacer Dios, y nosotros solamente nos vamos a prestar en sus manos para que Él haga el trabajo que Él tiene que hacer. Por eso es que nosotros debemos de estar apercibidos siempre para decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Cuando a María le trajeron noticias de que iba a ser madre y que iba a ser concebido Jesús por medio del Espíritu Santo, María solamente dijo: hágase con tu sierva como el Señor quiera. Ella no sabía cómo iba a ser eso, pero ella dijo: estoy en las manos de Dios. Y sabe que esa es una actitud. Cuando Dios viene y habla con nosotros acerca de los planes que tiene para nuestra vida, es que nosotros le digamos a Dios: hágase todo lo que usted quiera que se haga. El Señor Jesucristo le dijo: Señor, haz esto que yo quiero que hagas ahora, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Aquello que hablamos, aquello que planeamos, aquello que tú dijiste que se hiciera, eso que se haga. Y sabe que Abraham estaba en esa condición ahora, preguntándole a Dios cómo le iba a hacer Dios. Dios le da un hijo para establecer el pacto con él, para establecer su pueblo y derramar sobre este hijo sus bendiciones. Entonces Dios le da a Isaac. Y cuando Dios le da a Isaac, Dios le dice: en este se van a derramar las bendiciones que yo te dije. Y sabe que Abraham estaba ya seguro de que su descendencia iba a ser tan grande como la arena del mar. Abraham ya estaba seguro que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo. Abraham ya estaba seguro que todo lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Mas sin embargo, Dios le dice, cuando el muchacho era joven: ve al monte Moria y sacrifícame a tu hijo. Y Abraham se va. Abraham ya no dudó. Abraham ya no le reclamó a Dios. Abraham ya no le dijo a Dios: entonces ¿cómo le vas a hacer? Abraham ya creía en Dios, que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer con su hijo. Abraham tomó a su hijo y se lo llevó al monte Moria y dijo: vamos a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a ir a cumplir lo que Dios quiere que se cumpla. Y sabe que la Biblia dice que esto también le fue contado por justicia a Abraham. Y cuando a Isaac le preguntó y le dijo: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham no le dijo: tú eres el cordero, tú eres el sacrificio. Abraham le dijo: Dios va a proveer.
Y cuando los criados de Abraham se quedaron ahí en la falda del monte y ellos subieron, Abraham les dijo a los criados: vamos a ir nosotros para allá, aquí quédense ustedes, vamos a ir nosotros para allá, vamos a ofrecerle sacrificio a Dios, y de ratito regresamos el muchacho y yo. Abraham ya sabía que Dios iba a cumplir el propósito que él le había dicho. Abraham ya no estaba dudando de Dios. Abraham ya no dudaba de Dios, ya no iba angustiado, ya no iba preguntándose por qué Dios, después de darme un hijo y decirme que me va a levantar descendencia, ahora me manda que yo se lo sacrifique. Abraham ya sabía que eso no estaba en el corazón de Dios. Y cuando Abraham entonces levanta su mano para sacrificar a su hijo, Dios le habla y le dice: no lo hagas, porque ahora sé que me amas. Ahora sé que tienes confianza en mí. Ahora sé que has entendido el pacto que yo hice contigo. Y ahora sí, aquí se ha confirmado el que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, y que tu descendencia va a ser como la arena del mar. Ahora sí, ya se ha cumplido ese trato que yo tengo contigo, ese pacto que yo tengo contigo, ahora se ha confirmado. Y ahí Dios confirmó el pacto con Abraham. Y entonces Abraham empezó a entender y empezó ya ahora sí a tener libertad para poder hablar acerca de lo que Dios iba a hacer. Ya sabía Abraham. Abraham sabía todo lo que iba a pasar con su descendencia. Abraham sabía todo lo que Dios iba a hacer con su descendencia. Ya sabía que su descendencia iba a ser esclava. Ya sabía que su descendencia iba a salir con mano fuerte. Ya sabía que su descendencia se iba a establecer en la tierra de Canaán. Abraham ya lo sabía todo. ¿Y sabe qué? Aún así, Abraham empieza a creerle a Dios y empieza a manifestar que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y entonces ahí inicia el pueblo, el cual ahora se llama Israel, con un hombre que le creyó a Dios, con un hombre que tuvo un hijo que se llamó Isaac, y ese hijo tuvo un hijo que se llamó Jacob, y ese Jacob tuvo 12 hijos que se llamaron igual que las 12 tribus de Israel. ¿Y sabe qué? De ese hombre Isaac, y dice la Biblia que casi ya muerto, de Isaac, casi ya muerto, porque dice la Biblia que alcanzó a levantar a Abraham la mano para sacrificarle. Dice que de ese casi ya muerto, Dios levantó una nación. Dios no favorece naciones, Dios hace pactos con individuos. Dios no favorece pueblos, Dios hace pacto con personas. Y las personas, cuando le creen a Dios, Dios hace cosas grandes con esas personas. Dios levanta pueblos grandes con esas personas. Dios levanta pueblos, los cuales pueblos son llenos de la presencia de Dios, defendidos por Dios, y sobre todo guiados por la mano poderosa del Todopoderoso. Y sabe que cuando Dios guía la nación, cuando la nación entiende que Dios es el único que lo puede sacar adelante, que lo puede sacar, que lo puede llevar en un camino recto, cuando la nación lo reconoce, esa nación es bendecida. Y no es porque Dios favorezca a alguien, es porque hubo alguien que le creyó a Dios, hubo alguien que perseveró, hubo alguien que siguió, no importando las circunstancias que había, no importando las circunstancias que se presentaban, esa persona siguió adelante y llegó a cumplir el plan de Dios. Y sabe que eso solamente era un tipo de lo que iba a hacer Jesucristo, porque la segunda persona que perseveró hasta alcanzar fue Jesucristo. Jesucristo es el que formó otro pueblo diferente al de Abraham, un pueblo que se forma de todas las naciones de la tierra, un pueblo que se forma, que no somos favorecidos por Dios porque Dios nos quiere favorecer. Somos favorecidos por Dios porque hubo un hombre que cumplió los planes y propósitos de Dios en la tierra, y ese se llamó Jesucristo, y se llama Jesucristo, y es Jesucristo el que está con nosotros desde ayer y hoy, y va a estar con nosotros por todos los siglos. Ese es, hermano, es la persona de Jesucristo, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios. Dice la Biblia que era Dios, pero no
creyó, no se aferró a ser igual a Dios. No se quedó ahí, sino que hubo un plan. Dios tenía que presentarse con la humanidad. No podía Dios presentarse con la humanidad. Acuérdese usted del tiempo antiguo. Dios no se presentaba con la humanidad, porque si se presentaba Dios, la humanidad moría. Se lo he dicho esto anteriormente, otra vez se lo digo. Las personas preguntan, ¿por qué Dios cuando pasa una situación difícil? Cuando pasa un maremoto, cuando pasa un huracán, cuando las personas pobres o ricas son destruidas, porque estos fenómenos que el hombre llama naturales no son naturales, son de parte de Dios. Dios los permite, destruye tanto al pobre como al rico, no hay distinción. Pero sabe, el hombre se pregunta y dice ¿por qué? Y le pregunta a Dios ¿por qué pasa? ¿Y por qué esto? Si Dios en realidad se atreviera a contestarle a la humanidad desaparecía de esta tierra. Si Dios se atreviera a contestarle a aquel que pregunta vehementemente ¿por qué Dios permite esto, permite el otro? Si Dios le dijera es por tu pecado y tu pecado merece que te mate ahorita. Pero sabe que Dios tiene tanta misericordia de nosotros, de tal forma que cuando hubo el plan para que alguien, tenía que estar Dios en la tierra, tenía que estar Dios con el hombre, tenía que morar Dios con el hombre. ¿Y cómo él iba a ser Dios si él es santo y no puede morar su santidad con el hombre? Entonces hubo un plan que se llamó Jesucristo, un hombre que se tuvo que hacer un poco menor que los ángeles para llegar a la humanidad. Se tuvo que hacer hombre para poder llegar a la humanidad. Y Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre para poder habitar juntamente con nosotros. Y dice la Biblia que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria, y esa gloria que nosotros vimos, esa gloria que el hombre vio en Jesús, porque Jesús se sujetó a lo que el Padre dijo, Jesús se sujetó a lo que el Padre quería, Jesús se sujetó al plan que había hecho con Dios, se sujetó perfectamente a lo que había planeado con Dios. Y eso, hermanos, es lo que cuenta cuando nosotros queremos lograr un propósito. Cuando nosotros queremos que el propósito de Dios se logre en nosotros, tenemos que hacer así como Dios dice. No podemos salirnos del renglón, no podemos salirnos del guión. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Aunque seamos tentados a salir, nosotros tenemos que perseverar en lo que Dios dijo que iba a hacer. Tenemos que seguir adelante. No importa la situación. El Señor Jesucristo también se sintió así. El Señor Jesucristo también se fue a orar. El Señor Jesucristo también habló con Dios y habló con sus discípulos y le dijo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. Estoy angustiado hasta la muerte. Me ha llegado algo tan fuerte en mi vida que tengo que orar a Dios, tengo que buscar a Dios. Y sabe que el Señor Jesucristo dice en la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Para que nosotros no tengamos excusa, para que nosotros no digamos, no podemos caminar en esta tierra porque hay mucha tentación, porque hay muchas pruebas, porque hay muchas cosas que me jalan. Jesucristo también fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo se sujetó al plan de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es sujetarnos al plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hablado con usted? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? ¿Qué es lo que Dios ha planeado con usted? ¿Cuál es el plan que usted tiene con Dios? Van a venir muchas oposiciones, va a haber mucha oposición, va a haber mucha lucha. ¿Sabe que esta semana pasada mi persona y mi esposa también tuvimos lucha espiritual en el hogar, individualmente? Ella unos días y yo otros. Desde el lunes yo empecé, desde el domingo pasado, el domingo en la tarde, yo empecé. Yo cuando estaba predicando aquí, yo estaba luchando. Y el lunes en la noche hubo una lucha terrible, fuerte. El martes también. El miércoles anduve muy inquieto en mi trabajo, callado yo, pero orando a Dios que me ayudara.
Y el jueves el ataque vino contra mi esposa. Y mi esposa sí me habló inmediatamente, me dijo, ¿sabes qué? Tengo una lucha muy fuerte. Quisiera que vinieras. Y empecé a orar por ella. Y sabe que esa lucha duró hasta el jueves en la tarde. Pero el jueves en la tarde se fue. Pero sabe, hermanos, que nosotros no nos podemos asustar por las situaciones que vienen en nuestra vida, que llegan a nosotros, porque pueden venir de parte de personas o puede venir de parte de Satanás, puede venir de parte de quien sea. Sabe que yo en un sueño vi a dos niños, al hijo del hermano Freddy y el hijo del hermano Nico. Estaban a mi lado y estaban platicando conmigo como adultos, Noé y Max, y me venían a dar una noticia a ellos. A mí no me asustó eso, a mí me dieron fecha, ellos me dieron una fecha. Me dijeron, hermano, ya sabe usted que usted después que predique, yo voy a predicar el 15 de julio, ¿verdad que sí, hermano? Después que predique el 15 de julio, usted ya no va a ser pastor de la iglesia. Y le dije, gloria a Dios. Le dije a los niños, ellos estaban a mi lado, y les dije, qué bueno, hermanos. Y ellos se levantaron como adultos, me saludaron y me abrazaron los dos. Y les dije, Dios les bendiga. Y nos levantamos. A mí me daban ganas de preguntarles, ¿y quién va a ser el pastor? Pero sabe que así lo dejé en el sueño. Así lo dejé. Y esa fue parte, hermanos, de la lucha que yo tuve, porque después vinieron varias cosas a mi vida que me quisieron atormentar. No porque yo quiera estar aquí de pastor siempre. Yo me voy a ir un día. Pero sabe que no solamente era en la situación esta, sino que había cosas que estaban en mi vida del domingo, le digo, del domingo en la tarde. Pero sabe que lo que vaya a pasar con mi vida, no me preocupa lo que venga y me diga el diablo, no me preocupa lo que venga y me digan las personas, no me preocupa lo que venga y me digan los de afuera o los de adentro. Yo tengo que sujetarme a lo que Dios va a hacer en mi vida. Y si Dios va a hacer algo diferente en mi vida, es Dios el que lo va a hacer. Es Dios el que lo va a hacer. Yo no me voy a preocupar por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy en las manos de Dios. Y si Jesucristo cumplió al pie de la letra, si Jesucristo cumplió al pie de la letra la voluntad de Dios y habló con Dios y cumplió el plan de Dios en su vida, entonces nosotros vamos a cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Dios va a cumplir el plan que Él tiene en nosotros si nosotros perseveramos. Si nosotros perseveramos en lo que Dios ha dicho que va a hacer con nuestra vida. Si nosotros seguimos adelante, no importa lo que venga, no importa si viene lucha espiritual, no importa si viene lucha física, no importa si vienen situaciones difíciles para nuestra vida, nosotros tenemos que continuar. Tenemos que continuar adelante, porque Dios ha hablado situaciones a nuestra vida que solamente Él las va a cumplir. Solamente Él. Nosotros no nos vamos a aferrar a un plan que tengamos nosotros, nos vamos a aferrar a los planes que Dios tenga para nosotros. Y ahí es donde Jesucristo cumplió el plan de Dios. Por amor se entregó en la cruz del Calvario para morir, para establecer un nuevo pueblo. Nosotros somos un nuevo pueblo. A nosotros no nos favoreció Dios, porque Él nos dio a todos juntitos y voy a favorecer a estos y a aquellos no. Nos favoreció porque un hombre se sujetó a Él y cumplió las cosas que Él quería que cumpliera. Y ese hombre que se llama Jesucristo lo cumplió por amor a usted y a mí. Amén. Y Dios Jesús ha hecho que de nosotros se haga un pueblo, que de nosotros se haga un pueblo y que de nosotros salga un pueblo que es amado por Dios. Un pueblo que es amado por Dios. Pero ¿sabe por qué es amado por Dios? Porque Jesucristo se sujetó al plan que Dios tenía para Él. Dios Jesucristo se sujetó y el plan era que si Jesús cumplía los propósitos de Dios, Dios iba a levantar un pueblo que iba a honrar a Jesús como su Dios. Y sabe que esto no es, hermanos, que nosotros tengamos 2 o 3 dioses. Nosotros tenemos un solo Dios, pero ese Dios
se tuvo que encarnar en la persona de Jesucristo, porque era imposible que Dios en toda su gloria viniera a morar con nosotros. Y el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz del Calvario era necesario para que nosotros entendiéramos que el sufrimiento que nosotros tengamos en esta vida, que el sufrimiento que nosotros llegamos a tener en esta vida, no es nada comparado con lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. No solamente sufrió azotes, no solamente sufrió golpes, sufrió también que hablaban de Él, decían de Él, conversaban de Él, se burlaban de Él, hablaban de Él. Todo lo que el hombre puede tener como excusa para que no se cumpla el propósito de Dios en él, a Jesucristo le pasó. Hablaron, lo calumniaron, lo injuriaron, se rieron de él, se burlaron de él, le decían: bájate de la cruz y eres Dios. Se reían porque se estaba muriendo, se reían de su condición, se reían de la condición de él. ¿Y sabe qué? Jesucristo con todo dijo estas palabras: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y sabe que Jesús, dentro de todo lo que sufrió, lo hizo para que nosotros tuviésemos ejemplo, para que nuestra vida tuviera un ejemplo en Él para nosotros, para que nosotros no nos desviemos del plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué es el trabajo que usted está haciendo en la obra de Dios? ¿Para qué Dios lo ha llamado? ¿La salvación? ¿Para un ministerio? ¿Le ha dado un don? Cualquier cosa que Dios le ha dado, enfóquese en lo que Dios ha hablado con usted. Enfóquese en lo que Dios ha dicho. Enfóquese en lo que Dios tiene para su vida. No importa lo que venga, Jesucristo ya nos dio ejemplo para que nosotros perseveremos. Jesucristo resucitó el tercer día, y ahí Jesús rompió, aunque el velo se rompió cuando Jesús murió, la barrera que había entre el hombre y Dios se rompió cuando Jesús resucitó. ¿Sabe por qué? Porque entonces nosotros tuvimos comunión con Dios, porque nosotros, si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco hubiéramos resucitado. Pero cuando Jesucristo resucitó, estableció que si nosotros estábamos vivos, como le dijo a María: todo aquel que está muerto y murió en mí va a resucitar. Van a resucitar. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hablando de la muerte segunda. Nosotros no vamos a morir dos veces. Dice la Biblia, o dice por ahí, que el cristiano nace dos veces, pero muere una. ¿Verdad que sí? El inconverso nace una vez, pero muere dos. Fíjese lo que Dios ha establecido con nosotros. Un pueblo no es que haya hecho distinción, sino que un hombre perseveró en la pelea para formar un pueblo que somos usted y yo, que no vamos a morir dos veces, que vamos a vivir por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, porque Él resucitó para que nosotros tuviésemos comunión con Dios, y para que si morimos creyendo en Cristo, nosotros resucitemos un día para la gloria y para la honra de Dios. Amén. Que Dios se sienta orgulloso, hermanos, de llamarnos sus hijos. Que Dios se sienta orgulloso de decir que es nuestro Dios. Que Dios se sienta orgulloso de estrecharnos la mano el día que lleguemos ante su gloria. Que Dios se sienta orgulloso de decirnos: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es por los méritos de Jesucristo. Ahora somos un pueblo lavado con la sangre de Cristo, no por méritos propios, sino por el sacrificio de Cristo. Nadie pudo hacer nada para lavar su pecado. En la mañana hablábamos de esto en la escuela dominical. Hablábamos acerca de lo que quiso hacer el hombre
también lo hablaba el hermano Gerardo el miércoles, de lo que quiso hacer el hombre para tapar su vergüenza, para tapar su pecado, y no le funcionó. No le funcionó, porque el hombre no puede lavar su propio pecado. El hombre dice, voy a ir y voy a comprar permiso, voy a comprar tantas cosas para pecar. El hombre paga por adelantado el perdón por el pecado que va a hacer. El hombre paga por los pecados que hicieron aquellos que ya murieron, y cree el hombre que está pagando con dinero para que a las personas muertas se les perdonen sus pecados. El hombre piensa que puede comprar un permiso para pecar por adelantado, porque sabe que dentro de poco va a cometer un pecado, y ellos le llaman indulgencias, y los compran y pagan por ellas, y luego vienen y hacen el pecado que ya habían planeado hacer. Pero sabe que a Dios no lo podemos comprar. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios perdone nuestro pecado si nosotros lo hemos planeado. Jesucristo pagó por nuestro pecado, Jesucristo nos ha salvado, y Jesucristo quiere todavía seguir salvando a aquellos que creen en Él. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo cumplió al pie de la letra. Dios le dio este privilegio a Jesús. Dios le dio este privilegio a Jesús porque Jesús cumplió al pie de la letra lo que había planeado con su Padre. Y Dios le dio el privilegio de decirle que todo aquel que crea en Él va a ser salvo. Dios le dio el privilegio a Jesús. Por eso es que la Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el 17, porque no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Ese es el privilegio que tiene Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque le creyó a Dios, porque confió en Dios, porque trabajó con Dios y porque perseveró hasta el fin. Y alcanzó la bendición que Dios tenía para nosotros. Nosotros hemos alcanzado ahora el privilegio de ser llamados hijos de Dios, no por méritos propios. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Dice Primera de Pedro: capítulo 2 versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es palabra de Dios. Fíjese lo que somos nosotros, el privilegio que Jesús nos ha dado. Esto no es porque hemos estudiado en un seminario, esto no es porque hemos ido con los mejores maestros, con los mejores teólogos a la universidad o a los seminarios bíblicos. Esto no es porque nosotros hayamos hecho mucho estudio o porque hayamos sido bautizados en el río Jordán, donde fue bautizado el Señor, o porque hayamos ido a Israel a estudiar teología. Esto no es porque hayamos estudiado con nadie. Esto es por los méritos de Jesús, por un hombre que trabajó, que luchó y que fue hasta el fin cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjese el privilegio que tenemos. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Fíjese lo que somos, más que los levitas, más que Israel. ¿Por qué? Porque Israel ahora se tiene que adherir a Cristo para poder recibir la gloria de Dios. ¿Sabe que ahora Jesús, por haber cumplido un pacto, Abraham, por haber cumplido un pacto, levantó un pueblo amado por Dios?
Y Jesús, por haber cumplido un pacto, levantó un pueblo amado por Dios, que tomamos el privilegio de ser linaje escogido y real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Estos son privilegios, hermanos amigos, que solamente la sangre de Jesucristo nos puede dar. Si usted no tiene la sangre de Jesús, si usted no le ha pedido a Jesús que lo salve, que la salve, entonces usted no tiene este privilegio. Pero si usted le ha pedido a Jesús, si usted ha sido salvo o salva por la gracia de Jesucristo, entonces tenemos este llamado de parte de Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, y tenemos un trabajo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo a aquellos que están en las tinieblas, porque un día nosotros fuimos arrebatados de esas tinieblas. ¿Sabe por quién? Por aquel que cumplió la palabra en toda su expresión. Jesucristo, que de muchos pueblos, que de 2 pueblos hizo uno solo, del pueblo judío y del pueblo gentil. Dios, Jesucristo, hizo un solo pueblo para que seamos unificados, para que seamos uno y que todos vayamos tras el mismo blanco que es Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde. Vamos a ponernos de pie y acuérdese, Jesucristo ya ha pagado por nuestros pecados. Si queremos alcanzar, si queremos que Dios cumpla el propósito que tiene para nuestra vida, entonces perseveremos en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Perseveremos en ese plan que Dios ha hecho para nuestra vida. No importa lo que venga, no importa las luchas que estén, vayamos siempre firmes hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesucristo te alabamos.